Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta entrevista a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Para esta primera edición del año 2022 hemos invitado a la vicepresidenta de la República y a la canciller Marta Lucía Ramírez. No solo porque ella está empezando este año final de su trabajo al frente de dos responsabilidades muy importantes del país, la vicepresidencia y en los últimos meses el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino porque también bajo su liderazgo el gobierno colombiano ha presentado en los últimos días un paquete de reformas y de nuevas leyes que pretenden ponerle freno y ojalá acabar para siempre la corrupción, que para todos en todas las encuestas es el problema más importante, más grave y que hay que derrotar en el país. Señora Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenida a este espacio de Caracol Radio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece maravilloso este espacio y espero de verdad que podamos contarles tanta cosa que hemos venido trabajando durante estos 3 años y medio. Pues justamente queremos empezar, señora vicepresidenta, hablando sobre lo que le decía. El gobierno acaba de presentarle al país este paquete de nuevas normas o reformas de normas ya existentes diseñadas para acabar la corrupción. Lo que la gente se pregunta, y nos lo dicen con frecuencia a quienes ejercemos el periodismo, es ¿por qué esta vez debemos creer que este esfuerzo sí tendrá resultados y sí se va a acabar la corrupción en Colombia? Pues lo más importante, Alfonso, entender es que esta no es una única medida que se ha tomado durante este gobierno. Este es un gobierno que ha impulsado por lo menos 12 o 13 medidas de distinta naturaleza. Han sido leyes, han sido decretos, han sido directivas internas que se han tomado todas ellas en aras justamente de minimizar cualquier riesgo de corrupción al interior del Estado, pero sobre todo también de fortalecer las sanciones cuando hay corrupción en nuestro país. No olvidemos que acá, por ejemplo, nuestro gobierno sacó adelante lo de los pliegos tipo, que se aplica no solamente para la infraestructura, sino en la contratación estatal. No nos olvidemos que acabamos lo de la casa por cárcel, que era un compromiso que tenía tanto el presidente Duque en su campaña antes de la consulta, como lo tenía también yo en mi propia campaña, y con mayor razón los dos cuando nos unimos después de la consulta. También establecimos lo de la publicidad de las declaraciones de renta de todos los servidores públicos. Inclusive mi propuesta era ojalá se publique la declaración de renta de los cónyuges, de los hijos, de los parientes hasta el 2º grado de consanguinidad y afinidad, pero ya tenemos la publicación de las declaraciones de renta, y esta ley que hemos sacado y que el presidente sancionó justamente lo que hace es que complementa muchísimas de estas medidas que realmente era muy importante trabajar en este enfoque de la ley, que es la prevención, porque sí estoy convencida que con transparencia uno previene mucho más. Donde hay luz sobre las decisiones, donde se pueda auscultar por parte de la ciudadanía, pues es mucho más difícil que quepan los corruptos. Aquí hay una gran transparencia en este proyecto, en esta ley, perdón, y eso nos tiene que permitir prevenir y reducir al mínimo posible los riesgos de corrupción en nuestro país. Aquí hay cosas tan importantes como, por ejemplo, el tema de los beneficiarios reales en la contratación. Nos hemos encontrado montones de contratos que se hacían con una gobernación, con una alcaldía, con el gobierno nacional, aparentemente distintas razones sociales, distintas sociedades, mentiras. Era el mismo dueño de todas esas sociedades en distinta contratación con el Estado. Esa es una de las medidas importantes en materia de prevención. Entonces yo creo que esta vez sí, pero si lo aplicamos en conjunto con todas las otras medidas, y aquí hay una cosa muy importante, se abren más espacios para la participación ciudadana en acompañamiento, en exigir rendición de cuentas y transparencia a los funcionarios públicos. Bueno, nos explica usted varias cosas generales importantes que nos plantean estas nuevas leyes. Quiero preguntarle en concreto una herramienta que venga en este nuevo paquete de reformas y de leyes que usted cree va a ser muy efectiva para frenar la corrupción. A ver, yo diría que acá hay varias cosas. Esta del beneficiario real que acabo de mencionar es supremamente importante, porque entonces ya no dejamos que le digan mentiras al Estado. Segundo, muy importante también, otra norma en donde establecimos unos centros de costos cuando una persona contratista tiene varios contratos con el Estado. Establecimos entonces que para cada contrato tiene que llevar su centro de costos de tal manera que no termine confundiendo los recursos de los distintos contratos. A veces se insolventan en un lado porque están tapando huecos, como decimos coloquialmente, con los recursos de otro contrato. Eso ya no se va a poder hacer más, y yo creería que es campeón
también campeona la norma en donde estamos estableciendo también la reparación a las víctimas de la corrupción. Veamos este caso de la alimentación escolar, que es de lo más aberrante. Aquí se va a crear un fondo para reparación a víctimas de la corrupción. Yo creo que son muchas las medidas, pero yo resaltaría esas tres. Este diálogo, señora vicepresidenta, es a fondo con el servicio informativo porque de él participamos, no solo yo como director del servicio, sino varios de los periodistas que lo conformamos a lo largo y ancho del país. Por eso invito a uno de ellos para que le pregunte a Sebastián Cortés. Presidenta, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que el gobierno adelanta y promueve proyectos de ley anticorrupción casi al tiempo que se presentan estos escándalos como el del caso de el doctor Mallorquín y su esposa Karen Baquiro? Pues Sebastián, yo realmente pienso que aquí no hay una contradicción, aquí está justamente la confirmación de que hay un gobierno que tiene el interés de que haya total transparencia. Primero, creo que el hecho de que se conozca cualquier irregularidad, eso habla bien de que no se están haciendo las cosas a escondidas. Acá todo el tema de la contratación y sobre todo algo en lo que siempre he insistido yo porque me choca en el Estado, la cantidad de contratos de prestación de servicios. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las famosas nóminas paralelas. A veces nos decimos muchas mentiras al interior realmente de nuestro país. Uno tiene que sincerar cuáles son las nóminas, cuáles son las personas que están por prestación de servicios hace años, pero toda esa información de los contratos de prestación de servicios es siempre pública. Allí está. Ahí hay una primera muestra de la coherencia que esto tiene. Segundo, yo sí pienso que cualquier persona que a sabiendas está desconociendo las normas sobre conflictos de interés, que no los presentó oportunamente, que no dio a conocer de parte de sus superiores, pues son personas que realmente han infringido una norma, han infringido sobre todo la confianza, pero sobre todo esas son conductas por las cuales tienen que responder ellos, pero la decisión del gobierno y todo lo que hemos trabajado nosotros desde la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia ha estado todo orientado a aumentar al máximo la transparencia y en darle herramientas a los ciudadanos para que pregunten, para lograr realmente que toda esa información, que haya el acceso a los datos. Colombia es un país que hoy por hoy se reconoce por esas normas de acceso a la información en las entidades. Luego tenemos que lograr que la gente siga preguntando y en esta ley y en varios instrumentos nuestros se abren las puertas para que haya una mayor participación ciudadana que nos permita que no haya opacidad. En la opacidad florecen los corruptos. En la transparencia es muy fácil acabar la corrupción. Periodista del servicio informativo que está más cerca del cubrimiento de su trabajo cada día es Lizeth Suez, ella también está hoy con nosotros. Una crítica repetida de la gente es que en casos de corrupción hay responsabilidades individuales, pero no responsabilidades institucionales. ¿Qué medidas hay en los casos en los que los superiores estén involucrados por omisión de sus deberes o también por no denunciar? Yo creo que lo más importante es que las responsabilidades individuales siempre tienen que aplicarse a quien comete un acto de corrupción, que debe ser responsabilidad de tipo penal, de tipo fiscal también, pero también siempre tiene que haber una responsabilidad jurídica. Quien omitió cumplir con un deber, también hay una responsabilidad política, que esa no se nos puede olvidar. Aquí cuando realmente haya una falta grave, pues también en un momento determinado, si se da en un departamento administrativo, si se da en un ministerio, si se da en una superintendencia, además, pues también obviamente hay toda una categoría de sanciones jurídicas y otras políticas. En nuestra ley de esta semana, fíjense ustedes una cosa que hemos establecido por primera vez, y Colombia hoy está a la vanguardia en materia de legislación sobre esta lucha contra la corrupción, y es que estamos estableciendo una responsabilidad de las personas jurídicas cuando hay hechos de corrupción, porque lamentablemente casos como el de Odebrecht, que es el caso simbólico, nos muestra que repetidamente estaban vinculadas a acusaciones en materia de corrupción. ¿Y qué pasa? Que siempre las sanciones en distintos países recaían sobre el representante legal, sobre el director de un área determinada, pero es que cuando hay personas jurídicas, cuando hay sociedades que facilitan permanentemente esos actos de corrupción o pagarle coimas a los funcionarios públicos en un país, pues eso también tiene que acarrear una responsabilidad institucional para la persona jurídica, y esa es otra de las innovaciones que trae nuestra ley, que va a haber esa responsabilidad de las personas jurídicas más allá de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil de los funcionarios, accionistas,
representantes legales o directores. Hay otra pregunta, señora vicepresidenta y canciller, que es repetida. Tiene que ver con el uso de la tecnología. Uno no entiende a veces por qué con casos como los que hemos mencionado hoy acá y que el país conoce, no hay alertas que de inmediato, usted lo ha mencionado de hecho, que de inmediato le digan a uno, aquí hay una persona que tiene una cantidad de contratos acumulados, aquí hay unos requisitos que no se cumplen y eso debería estar solucionado. ¿En este nuevo paquete contra la corrupción se incorporan herramientas tecnológicas en ese sentido? Más que en este paquete, de hecho las hemos incorporado nosotros, porque, por ejemplo, acá durante estos 3 años y medio yo hice montar en la vicepresidencia y en la secretaría algo que se llama el portal anticorrupción. Acá nosotros le hemos puesto varios nombres a las figuras que nos hemos inventado. En materia de transparencia se llama PACO, que es el portal anticorrupción de Colombia, y allí justamente lo que hacemos es eso, apoyarnos en toda la tecnología para hacer cruces de bases de datos y de información. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos diciendo los beneficiarios reales de los contratos, es que ahora en adelante todas las licitaciones deben preguntar muy bien, la razón social X, ¿quiénes son sus accionistas? ¿Cuáles son los controladores? ¿Qué relación tienen con la administración y el manejo al día a día de las entidades? Pero todo esto se va a cruzar precisamente para que a través de Big Data, inteligencia artificial y demás, le dotemos al Estado de mejores controles para poder hacer muchísimo más eficaz esta lucha contra la corrupción. Nosotros también creemos que acá hay una cosa que es supremamente importante y es que en esa directiva que expidió el presidente, en esta semana también se obliga muchísimo a esa debida diligencia que tiene que haber de todas las directores de las entidades y demás, porque se va a estar realmente surtiendo toda esta información sobre cuáles son los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad de los funcionarios públicos para detectar con el uso de la tecnología cualquier riesgo de conflicto de intereses o de, por supuesto, de inhabilidad también para contratar. Y una cosa importante que hemos hecho nosotros también con la Secretaría de Transparencia acá en la Vicepresidencia fue crear una red de observatorios en materia de transparencia. En esto hemos metido realmente a unas universidades muy importantes que han trabajado de siempre, recordemos la Universidad Javeriana, el Externado de Colombia y demás, para que esta red también nos permita mostrar a nivel territorial dónde están, digamos, las prácticas de más frecuente ocurrencia en materia de corrupción, y todo esto se va a estar cruzando permanentemente en esas bases de datos para poner alertas que le sirvan a la Secretaría de Transparencia, al Gobierno Nacional, pero que también le sirvan a la Secretaría de Transparencia para reportar de inmediato ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y haya entonces esa posibilidad de una acción coordinada y oportuna del Estado. Nos acompaña también en este ejercicio desde la cabina central de Caracol Radio Juan Fraile, del equipo de 6 AM Hoy por Hoy y editor del Servicio Informativo. Señora vicepresidenta, buenas tardes. ¿Cómo esperan ustedes que la gente confíe en las medidas anticorrupción del gobierno y para acabar la mermelada si varios de los casos de corrupción más sonados salen de la propia presidencia e involucran a funcionarios públicos que hacen parte o que hicieron parte de partidos políticos? A ver, Juan, yo lo primero que tengo que decir es que, ya lo mencioné, cualquier responsabilidad individual de un funcionario tiene obviamente que generar consecuencias para ese funcionario, para las personas que estuvieron involucradas. Segundo, yo realmente creo que hasta ahora, y es muy grave de todas maneras que haya sucedido, lo que hubo fue un conflicto de intereses que no se conoció oportunamente como se ha debido conocer por parte de las directivas del DAPRE. Digamos que sí se prestó el servicio, porque uno diría, hay un caso de corrupción cuando se cobra por un servicio que no se prestó, aparentemente, yo no conozco los detalles, pero pues el servicio de información, sobre todo el tema legislativo, aparentemente se prestó, eso lo tienen que definir la Fiscalía, la Procuraduría. Entonces yo creo de todas maneras que lo que tenemos es que aplicar todas estas medidas que he dicho y sobre todo a los funcionarios siempre, de verdad, permanentemente estarles haciendo saber, aquí tenemos nosotros una obligación y es integridad, y la integridad muchas veces implica ir mucho más allá de la ley, implica, ¿verdad?, a tiempo, con cualquier duda que haya, pues hacerla conocer a tiempo para que se tomen decisiones que siempre realmente respondan a esos criterios de transparencia. Yo creo que una cosa que se ha hecho muy importante
en este gobierno también ha sido crear una red que se llama RITA. Les decía que yo le he querido poner nombres acá a todas las cosas. La red RITA, de nombre de mujer además, es Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. Y esta red la montamos nosotros tomando el ejemplo de lo que son las oficinas de compliance en el sector privado. Las grandes corporaciones internacionales tienen unas oficinas de compliance y esto precisamente se hizo para que cualquier funcionario de cualquier entidad del Estado colombiano, cuando detecta el más mínimo riesgo de corrupción, pueda avisar de inmediato a la cabeza de la entidad. La cabeza de la entidad, conocido ese riesgo o un hecho, o una información, o muchas veces hasta un anónimo que llega, que tiene suficiente fundamento, pruebas, viene acompañado con un documento, eso permita actuar de inmediato. Entonces yo creo que cuando se han tomado tantas medidas para favorecer la transparencia, pues uno no puede concluir diciendo no hay autoridad moral porque sucedió este caso. Ojalá que no haya realmente más casos que sean de lamentar, pero yo creería que el énfasis que hemos hecho nosotros ha sido muy grande en este trabajo en la Secretaría de Transparencia y en la Vicepresidencia por meterle a todas las entidades más transparencia. En esta red RITA, fíjense ustedes, cualquier particular puede decir muy bien cuál es el oficial de transparencia en tal superintendencia y resulta que sabe que le están cobrando a un contratista por debajo de la mesa o sabe que alguien sugirió que si de pronto entonces la favorecían en un determinado contrato, si a cambio otra cosa, esa persona puede buscar al oficial de transparencia, entrega la información, te da un mínimo de pruebas de que eso no es simplemente una calumnia, y aquí todo esto realmente lo que hace es inmediatamente cerrar con puertas para evitar que los corruptos se salgan con la suya. Yo siento que sí hay realmente avances, tanto que hoy por hoy en la OCDE están reconociendo a Colombia como el país más innovador en instrumentos y herramientas nuevas contra la corrupción. Pero ya que usted cita a la OCDE, este asunto de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, pues no es solo interno, al contrario, es muy importante para las relaciones de Colombia con otros países. Por eso también invitamos a este diálogo a nuestra editora internacional, Ana Beatriz Ángel. Vicepresidenta, le habla Ana Beatriz Ángel, editora internacional. Mi pregunta es, estos cambios que fueron anunciados por el gobierno, ¿qué contemplan para hacer una lucha contra la corrupción que pueda contar con el apoyo de otros países? Muchas gracias. Bueno, mira, te digo, Ana Beatriz, primero que nosotros, como acaba de decir, hemos sido ya reconocidos en la OCDE por la innovación que hemos aportado realmente a esta lucha contra la corrupción, pero también nosotros nos hemos beneficiado de lo que hay en otros países y en otros escenarios regionales y multilaterales. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado integralmente todo ese marco de Naciones Unidas en la lucha contra el cohecho, que es una cosa muy importante, esa convención interamericana contra la corrupción de la OEA, también nosotros la hemos analizado para adoptar realmente también medidas que nos permitan ir cerrando aquí espacios para la corrupción en Colombia. De la OCDE tomamos también muchísimas medidas de esa convención anticohecho. Colombia hoy se reconoce por el liderazgo que tiene en todo lo que tiene que ver con la unidad de lavado de activos, esa labor súper proactiva, ir mucho más allá de lo que es simplemente una investigación para tener permanentemente el radar puesto sobre lo que pueda dar lugar a ese lavado de dinero de actividades ilegales o de hechos de corrupción. Entonces, yo creo que Colombia se beneficia de la cooperación, pero también Colombia está poniendo sobre la mesa aportes valiosos. Yo les insisto, esta red RITA de Colombia es algo sobre lo cual muchísima gente nos ha pedido a nosotros información, nos han celebrado, nos han felicitado. Es que nosotros hoy por hoy tenemos en Colombia ya más de 267 entidades públicas que hacen parte de esta red de transparencia y anticorrupción. Nosotros, por ejemplo, acá nos inventamos unos pactos por la transparencia con los gremios del sector privado colombiano. Nosotros hemos firmado esos pactos, yo diría prácticamente con todos los gremios, y eso quiere decir que hay cerca de 65.000, 70.000 empresas colombianas que hacen parte de toda esta red anticorrupción, porque son medidas concretas. También hemos venido haciendo un trabajo de pedagogía realmente sobre la corrupción, porque es que a veces la gente, digamos que la gente siempre tiene claro que es corrupto y que no lo es, pero en el pasado se pensaba, por ejemplo, que no era feo
que un contratista invitara eventualmente a un funcionario un fin de semana a su finca, cosas de ese estilo. Nosotros hemos puesto muy sobre la mesa, hay prácticas que no deben ser, hay prácticas que realmente minan transparencia en la relación que debe haber entre funcionario y contratista, y en esa tarea de pedagogía hemos cubierto creo que cerca de 50.000 funcionarios públicos durante los 3 años y medio que hemos estado en esta tarea. Hemos hecho pactos con todas las gobernaciones en materia de transparencia, todo el tema de las regalías, por ejemplo, en donde hay recursos muy importantes de las regalías. Allí también está la doctora Beatriz Londoño y toda la Secretaría de Transparencia, pues fortaleciendo obviamente ese tipo de controles para evitar que se den hechos de corrupción. Y esta parte de pedagogía, ahora en la ley nueva también la desarrollamos con la ministra de Educación para que pueda haber realmente estos proyectos educativos permanentes que nos permitan mostrar una cosa simplemente es la ley para evitar que haya hechos ilegales, pero otra más importante y más elevada es tener unos estándares éticos altos en la sociedad, es mostrar realmente lo que es el respeto por lo ajeno, por los bienes ajenos, sean públicos o privados, con mayor razón, obviamente si son públicos. Y todo esto queremos que en todos estos proyectos educativos realmente se trabaje mucho desde el colegio, desde la escuela, desde la universidad, desde el hogar, pero también, por ejemplo, en nuestra ley le estamos dando herramientas, es una cosa en la que yo tengo mucha esperanza, a las universidades, los consejos estudiantiles de las universidades van a poder organizarse realmente para decir, muy bien, nosotros vamos a hacer entonces ahora unos contralores estudiantiles y desde este control de la juventud, de los estudiantes, queremos entonces pedir la rendición de cuentas. Muéstreme cómo es las fuentes y los usos, muéstreme el presupuesto general de la nación, rubro por rubro, centavo a centavo, cómo se ejecutan los recursos, y esto nos va a ir permitiendo a nosotros tener una ciudadanía mucho más informada, más calificada, para que tampoco nos dejemos meter en la cabeza que es que acá todo es corrupto, todo es oscuro, todo es malo. Muchas veces lo que hay es mucha desinformación. Yo creo que esto nos va a permitir elevar realmente la capacidad ciudadana de tener una mejor participación, que a todos nos permita fortalecer la institucionalidad y que entre todos nos permita ir construyendo mejores niveles de confianza en nuestra sociedad. En estas disposiciones hay una herramienta que a mí me llama especialmente la atención porque creo que le debe importar a todos los colombianos del común, y es esa disposición justamente para que haya reparación efectiva de las víctimas de corrupción. ¿Cómo va a funcionar esto, señora vicepresidenta? Bueno, Alfonso, eso es algo que se trabajó mucho con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado precisamente, porque en ese capítulo allí lo que hay es la manera de poder lograr que quienes están ejerciendo esa función administrativa puedan realmente señalar en un momento determinado que mediante un acto de corrupción se afectó evidentemente a un número determinado de personas de esta manera, y por esa razón entonces lo que va a haber es que se puedan tomar medidas cautelares contra esos contratistas que van a servir esas medidas después para incautar bienes, y esos bienes pues obviamente son los que van a permitir reparar el daño. Nosotros no podemos dejar acá que todos los daños sigan siempre estando a cargo de la nación, porque es que todas las fallas que hay muchas veces en el manejo del Estado después son unas demandas millonarias contra la nación, y lo que le cuesta a la nación nos cuesta a todos, son los impuestos de todos. Entonces aquí, por un lado, son esas medidas cautelares con las cuales se garantiza la reparación del daño, pero por otro lado hay una cosa que es muy importante, y es esa acción de repetición contra los funcionarios públicos. Me explico. Si un funcionario público por acción, por omisión, lo que sea, incurrió en una falta que tiene obviamente unas consecuencias que el día de mañana implican una demanda a la nación debe posteriormente repetir, es decir, demandar de ese funcionario el resarcimiento de esos daños que tuvo que pagar la nación, porque también yo pienso que muchas veces hay funcionarios que se lavan las manos porque la demanda es a la nación, y cuando se produce la condena al Estado, han pasado 5, 7, 10 años, ese funcionario ya se pensionó, ya ni le importa. No, acá tiene que haber esa conciencia de la responsabilidad pecuniaria también por acción o por omisión
deliberada en el cumplimiento de una función, de tal manera que ahí se crea ese fondo nacional para poder contar con recursos para la reparación de las víctimas, y esto pues nos permite a nosotros que cualquier acción que se tome de carácter preventivo siempre también esté encaminada justamente a evitar perjuicios, a evitar los hechos de corrupción, y si se producen, pues obviamente a poder repararlos a los principales afectados. Le agradezco mucho su presencia hoy, señora vicepresidenta, porque queremos seguirlo haciendo en Caracol Radio, ir a fondo con estos temas tan importantes como este empeño del gobierno por luchar contra la corrupción en el país, del que esperamos que realmente esta vez tenga los resultados que la gente ansía. Para el final del gobierno, para los últimos meses en que usted estará en sus cargos, ¿habrá algo más previsto en este sentido de trabajo? Pues en este tema de transparencia y lucha contra la corrupción, claro, tenemos que reglamentar obviamente esta ley que sancionó el presidente esta semana. Yo espero que el decreto reglamentario esté a más tardar listo a finales del mes a mediados del mes de marzo a más tardar, y nosotros también en esto queremos apoyarnos mucho, sobre todo en las universidades. Yo sí quiero muchísimo que los consejos estudiantiles de las universidades se vuelvan unos coequiperos en todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. Tenemos que desarrollar realmente también, ojalá con las universidades, una red de universidades que, así como hicimos nuestra red de observatorios contra la corrupción, también puede haber realmente una red de universidades que vayan formando muchísimos jóvenes en esa sabiduría de la cosa pública, en ese mayor conocimiento de lo que se hace. En segundo lugar, yo espero que podamos seguir aumentando estos pactos anticorrupción, no solamente con el sector privado, donde les decía, creo que cerca de 65.000 empresas realmente indirectamente a través de los gremios ya están vinculadas. Entonces vamos a hacer un trabajo de pedagogía constante con las empresas, que no se debe permitir por parte de los directivos, los representantes legales, los accionistas, los administradores, normas muy claras realmente sobre esa debida diligencia que debe haber siempre con las compras, con los contratistas, etcétera. Pero también espero que podamos ampliar esa red de RITA, porque les decía, hoy tenemos cerca de 265, 267 oficiales de transparencia en distintas entidades del Estado. Yo espero que podamos llegar hasta el último de los alcaldes, teniendo entonces ya un oficial de transparencia, y divulgar esto, que la gente sepa. Yo tengo una información cierta de un funcionario que en la alcaldía X está pidiendo plata o está insinuando cosas para sacar adelante una licencia, una autorización, pues ese oficial de transparencia coja la información, se vaya directamente a donde el jefe, si es que el jefe está involucrado, porque esto siempre se tiene que llevar a la cabeza de la entidad. Si es que la cabeza de la entidad está involucrada, pues ese funcionario de la red RITA se tiene que ir a ser parte de toda esta red a la Secretaría de Transparencia y le dice, está pasando esto, y en ese momento la Secretaría de Transparencia inmediatamente pasa a la Fiscalía, pasa a la Procuraduría y mueve. Acá lo importante es que nada se quede quieto cuando tenemos información cierta que nos hace presumir que hay prácticas corruptas. Yo creo que en eso es que vamos a avanzar mucho en estas próximas semanas, y repito, creo que acá lo importante es tomar esa conciencia de que lo público es de todos, y el cuidado de lo público requiere la participación de todos y una mejor disposición ciudadana a participar constructivamente. No basta con decir es que vamos a hacer una veeduría para estar atacando a los funcionarios. No, una veeduría para conocer con más propiedad cómo entran los recursos, en qué se invierten, cómo se gastan, y de esa manera la participación ciudadana también contribuye a hacer una mejor democracia. Gracias. A usted muchas gracias, señora vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, y especialmente gracias a todos ustedes por seguirnos, por vernos y por escucharnos. El servicio informativo de Caracol Radio regresará pronto con otro personaje, otro tema en el que ir a fondo. Hasta pronto. Gracias a todos.